Por eso, sin más preámbulos, yo voy a invitar ya al Gocho, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Gocho. Feliz año, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, don Iván? Muy buenas noches, feliz año, un saludo a su audiencia y muchísimas gracias por invitarme a tratar algunas ideas sobre cómo está el juego. Bueno, el juego parece que tiende a trancarse. Están sucediendo muchas cosas en Venezuela, pero yo primero que nada quiero sacar algo que está en el tapete y que sucedió en el día de ayer martes, ¿no? Resulta que yo tenía información hace tiempo que este muñequito de torta que empezó por COPEI, se metió en Acción Democrática, pero ya él coqueteaba a través de su primo y con otros alcaldes en el pasado con el chavismo. Estamos hablando de Carlos Prosperi. Ya tenía información que Henry Ramos Ayú lo votó por traidor y ayer mismo se dio el hecho. Fue expulsado de la Acción Democrática de Henry Ramos Ayú porque ya él se estaba entendiendo con Bernabé y bueno, ya es un hecho que él ahora está en Acción Democrática con Bernabé y la información que me dieron que bueno, ya está totalmente listo, entregado al alacranato. Yo quiero oír su opinión porque usted sabe mucho de AD, conoce muchos personajes de ahí y lo último que me dijeron que este señor había pactado en el pasado con un alcalde chavista del pueblo de San Casimiro. El alcalde se llama Johnny Martínez y Johnny Martínez, él fue a su despacho y le pidió unos recursos porque él quería hacer un mercadito para buhoneros en San Casimiro y lo hizo en la Plaza Bolívar, nada más y nada menos. Imagínense cómo respetan al Libertador, pero él agarró esos recursos y él construyó ese mercadito y algo quedó ahí y me dice que lo mismo hacía con un personaje que a lo mejor usted conoce porque usted es Táchira, con Lady Gómez. Después, como Lady Gómez se fue con Bernabé y él se quedó con Henry Ramos, ya Lady no le daba más nada y ya no era gobernadora, pero ahora se van a reencontrar en la Acción Democrática que reúne a todos los alacranes. Yo quiero escuchar cuál es su opinión. Bueno, mira, dos cosas. Te voy a ser muy sincero. Ese señor verdaderamente pertenece a la división de asuntos sin importancia del problema que tenemos en el país. Donde esté jugando, la verdad es que ese legado histórico que trataron de construir los dos grandes partidos al día de hoy solo representan un gran fracaso. Entonces, créeme que nosotros estamos obligados a ver el país por el parabrisas, no verlo por el retrovisor. Este individuo representa todo lo que tú puedas ver en el retrovisor. Ese individuo es el pasado. La mejor demostración es que hizo un gran esfuerzo de recogerle cobres al que fuera y simplemente la señora Machado barrió con más del 93% de la aceptación. Y este señor escasamente llegaría por ahí a 4 puntos. Entonces no vale la pena perderle tiempo a un tipo que representa a ese pasado. Y yo con tristeza tengo que reconocer que esos partidos, y en particular Acción Democrática, que fue un partido de Estado, que trató de hacer cosas, pero que lamentablemente por problemas del manejo de los medios, problemas del manejo de la historia por parte de los historiadores, problemas del manejo del relato y el argumento por parte de los que ganan, pues nosotros de alguna forma fuimos engañados durante mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver hoy, 23 de enero del 2024? Es que no podemos seguir recordando fechas que nos lleven al pasado, máxime cuando ese pasado nos trajo este desastre. Por ejemplo, si bien es cierto que luego de terminar
la dictadura de Marcos Evangelista, el hombre de Michelena, bueno, la verdad es que el tipo agarró y el día que tomó la decisión se fue. Nadie lo tumbó. Ese es el primer punto. El segundo punto es que lamentablemente los actores políticos que pasaron a dirigir el juego a partir del año 58, tal vez Betancourt tuvo una visión de país, pero compartida con Caldera y con Jovito, de que Venezuela tenía que seguir un modelo estatista. Y allí es donde estuvo nuestra desgracia. No nos dieron propiedad. Nos dieron libertad, sí, libertad para movernos en el país, pero permitieron que por mal manejo de la relación con los militares se llenara el país de alcabalas. Y eso viola nuestra libertad. Pero también, de alguna forma, no supimos entender aquel argumento que dice que el Estado, o sea, el gobierno, se reserva el monopolio de la violencia legal. Una cosa es que el Estado se reserve el monopolio de la violencia, es decir, que el Estado te puede abrir fuego, y otra cosa es reservarse el monopolio de las armas. Y allí es donde radica nuestra tragedia. ¿Por qué? Porque no permitimos que los ciudadanos nos armáramos, y eso permitió que salieran las guerrillas de bandidos en la década del 60. Pero también por ser amanuenses de los comunistas no permitimos que se le diera bala como era. Y además, entonces, luego de haber ganado la guerra militar contra los comunistas, y en vez de haberles presentado cargos a esas ratas y llevarlos a la cárcel y que cumplieran sus penas completas, entonces vino la vieja llorona Yaracuy y les dio el primer perdón. Claro, y les dio el primer perdón. Y ese es la gran desgracia venezolana, es perdonar a unos fascinerosos, ladrones, terroristas, asesinos, ágrafos, infelices, envidiosos, ¿ok? Incluyendo a Teodoro, así lo quieran pintar como un sabio. Y entonces, no fijar las posiciones claras de la República que había arrancado con un proceso constituyente a partir del año 58, mire dónde estamos hoy. Perdimos todo. Usted, que es más viejo que yo, perdió todo. Usted perdió todo el legado que le dejaron sus abuelos y su papá y su mamá. Y yo perdí todo el legado de mis abuelos y de mis padres. Pero lo peor es que no tenemos nada que dejarle a nuestros hijos, porque a nosotros nos robaron el pasado y nos robaron el presente. Y al día de hoy insisten en seguir robándonos el futuro. Entonces, cuando usted ve esa realidad, ¿usted cree que a mí me importa un bledo que este muchacho de Guárico se vaya para la D del Turco, para la D del Indio? Eso es asunto sin importancia, porque nosotros perdimos la República y nuestro esfuerzo es recuperar la República. Esos sujetos hoy no representan nada. Y la única que representa algo, que es la señora Machado, me da una tristeza terrible ver que está perdiendo el tiempo en no presentar argumentos claros que necesita la población. No se puede seguir vendiendo esperanza, porque la esperanza no es una estrategia política. Usted con esperanza no genera empleo. Usted no puede generar fortaleza de ética y moral. Con eso tú no vas a... O sea, lo que tú planteas es que ella tiene que hablar claro y radical. Lo que tú planteas es que tiene que hablar bien claro y radical. Por lo menos en el caso que... por eso es que te nombraba este muchacho de Guárico. Cuando se suman al acranato, ellos se suman para perpetuarse en el poder junto con el régimen, porque si el régimen cae en ellos. Entonces ellos lo que no quieren es que avance. En este caso, María Corina, que para mí lo que le ha faltado es hablar claro, porque tú lo estabas diciendo, si en el pasado, en vez de indultar a la guerrilla, como hizo Caldera,
los hubiese juzgado y hubieran pagado cárcel y los hubiese inhabilitado políticamente, porque ellos atentaron contra la democracia, a lo mejor no estuviéramos en esto. Entonces creo, desde mi punto de vista, que eso es lo que tendría que vender ahorita, María Corina. Eso es lo que tú planteas. Eso y cosas más. Por ejemplo, voy a seguir elaborando porque hay veces que hay gente que, por ejemplo, me escriben, bueno, pero deja de dispararle a la señora, que es lo único que tenemos. Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, nosotros aspiramos quitarnos a estos ladrones, narcotraficantes, bandidos y asesinos de encima. Y para quitárnoslos de encima, políticamente, tienes que plantear un juego que sea políticamente ganador. Si tú vas a estar en un terreno de juego y el hecho de que te dejen entrar al terreno de juego, el hecho de que te dejen entrar uniformado y te pares en el campo de juego, pero si tú no juegas para ganar, no ganas. Tú puedes jugar con Messi a tu lado, pero si la estrategia no es la correcta y el equipo no se mueve y no juega a ganar, no ganas. Entonces el problema que tenemos nosotros es que tenemos un juego que todo pinta que el juego está perdido al día de hoy, pero además no estás haciendo méritos para ganar al día de hoy. Y eso es triste y eso es terrible. Para no decir otro. Y lo siente la gente, y eso lo siente la gente, porque ya la gente se está manifestando. Hay dudas, y cuando hay dudas, no hay seguridad. Bueno, porque, insisto, el problema, mira, y a mí no me, o sea, a veces uno no debe hacer comparaciones porque cada país tiene una realidad propia, ¿ok? Pero inexorablemente en Hispanoamérica hoy tenemos 3 ejemplos que están funcionando de bien regular o mejor, pero están tratando de hacer algo, ¿ok? Y esos señores tenían un juego perdido y arrancaron de juego perdido, pero trataron de construir una opción ganadora. Entonces, voy a empezar con Ecuador. Ecuador es un país que tuvo el gobierno de este ladrón, ratero, bandido, narcotraficante y terrorista del Gafo de Correa. Rafael Correa. Ok, y esa basura que hoy está echándose viento en las esféricas allá desde Bélgica, que es la guarida de los comunistas ladrones, porque allá también están los ladrones y bandidos comunistas y los separatistas catalanes. Entonces, cuando tú ves que ese tipo lo que ha hecho es tirar el gobierno de Lenín Moreno, tirotear el gobierno de Lasso, al punto de que Lasso la única opción que le quedó fue tirarse lo que llaman la muerte cruzada y plantear otro juego. Y en medio de ese juego mataron a Villavicencio, que era un hombre de izquierda, porque Villavicencio no era un hombre conservador, él era un hombre de izquierda. Lo que pasa es que era una izquierda indigenista y le tenía rechera a Correa, pero era ñángara. Y lo mataron. Claro. Pero no solo lo mataron, sino que los 6 o 8 sicarios que participaron en la muerte del tipo los mataron en la cárcel. O sea, para que no haya nadie que eche el cuento. ¿Y qué pasó? Y ese era un mensaje que estaban mandando clarísimo. Bueno, pero lo peor es que el Correa, con su cara bien lavada, el tipo se pinta como si fuera una carmelita descalza. Y lo interesante es que la República de Ecuador se salva porque elige al señor Noboa. Y eso sí, apenas eligen al señor Noboa, pretenden montarle la que le montan los comunistas a Milei. Al punto de que se desataron los demonios, que salieron estos bandidos narcotraficantes a querer embochinchar el país. Lo que pasa es que hay gente que está haciendo política en Hispanoamérica y no termina de entender que en Hispanoamérica hay gente que tiene pie en tierra desde hace más de 15 años, que es el Comando Sur. No es la administración del viejito dormilón del país del norte, es la general Laura Richardson. ¿Y qué pasó? Y que ya se presentó en Ecuador, ya llegó a Ecuador. Bueno, sigo. Entonces, pero fíjese lo siguiente.
Ecuador había logrado tener un acuerdo con los americanos y tenían un contingente en la base naval de Manta, ¿ok? ¿Y qué hizo Correa? Por instrucciones de los castristas cubanos y del Sarnoso que le pagaba la cuenta, que era el Sambo de Sabaneta, ellos corrieron a los americanos de Manta. ¿Y qué pasó? Apenas ganó el señor Lenín Moreno, le dijo a los americanos, tráigame la gente para acá, para Manta otra vez. Y allá los tienen. ¿Y qué pasó? Bueno, que apenas se embochinchó el país, el presidente y el Congreso ecuatoriano dijeron, no nos vamos a dejar quitar la república por estos bandidos y vamos a sacar la policía del ejército a la calle. Y necesito garantías. ¿Y qué dijo el Congreso? Haga lo que tenga que hacer y pele el malandro que tenga que pelar y nadie los va a enjuiciar y tienen total cobertura del Estado, que es el Congreso, las Cortes y el Poder Ejecutivo. Y de una vez salieron a cazar malandros y pusieron orden. Ojo, todavía siguen echando broma los bandidos en Ecuador, pero en Ecuador el señor Noboa jugó a ganar y les está ganando la partida. Y ahora lo que le queda es ponerse los pantalones largos porque ahora va un proceso de reelección y todo pinta que debería ganar porque no hay razones para que gane la rata de Correa. Pero fíjese que la rata de Correa agarra y en medio del desastre sale a decir que la culpa del desastre es Lenín Moreno, Lazo y Noboa y al final dice, presidente, usted tiene que poner orden, semejante rata, semejante hipócrita. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el señor Bukele. Claro, Bukele, a ver, Ecuador es un país que tiene el tamaño del estado Bolívar, pero Bukele tiene un país que tiene el tamaño del estado Mérida, que son 8.500 kilómetros cuadrados, el estado Mérida tiene como 9.200, pero ese es más o menos el tamaño. Pero igual, por muy chiquito que fuera El Salvador, era un desastre. Y el señor Bukele, que venía de la línea ñángara, porque él venía del partido de los guerrilleros, el tipo decidió poner orden y parece que le dolió más su población. Y ahí está, al tipo lo veneran hoy, puso orden. ¿Por qué? Porque en El Salvador no hay tamaño para montar mayores industrias. Ese país tiene que vivir es de la promoción, de la visita, de las remesas de los salvadoreños que quieran visitar su país, que viven fuera, y de la promoción del turismo exterior. Pero ¿cómo va el turismo a un país donde está lleno de malandros? Bueno, pues el tipo dijo, para que entre la plata, tienen que venir turistas. Y la industria de nosotros es la industria de servicio al turismo, sí. Pero para que vengan turistas tienen que tener seguridad, recoja a los malandros y déles chicharrón. ¿Y qué pasó? Que cuando salieron a amenazar al presidente, el presidente actuó como ganador y le dijo, no te preocupes, por cada policía que me maten o por cada ciudadano que me maten, yo les voy a reducir la comida a sus compinches que están en la cárcel. Y les voy a quitar de 2 comidas, se la bajo a 1 y de paso siguen sin comer pollo. Es decir, que la presa solo la van a ver cuando vayan a miar, que se llenen de arroz, fideo y avena, pero no tiene razón para alimentarlo mejor. Bueno, ¿y qué pasó? Ahí está, ese país tiene paz. Entonces, el problema es que políticamente tienes que asumir posiciones que quieras ser ganador. El último ejemplo, y disculpa si me alargo, pero el último ejemplo es lo que está haciendo el señor Milei en Argentina. Ojo, por supuesto que no puedes comparar la Argentina en la que llega Milei con la Venezuela de hoy, que esto es un desastre. Pero igual la Argentina de ese momento era un desastre, porque ya estaba mandando el kirchnerismo, que era un revoltillo de comunistas, peronistas, demagogos, ladrones y balurdos globalistas. Ese era el kirchnerismo. ¿Y qué pasó? Bueno, que el señor Milei se planteó un argumento ganador. Durante 6 años el tipo ha estado echando el cuento como un catedrático, como un, ¿cómo es que se llama? Como un profesor de catecismo.
El tipo Y se ha está mantenido el convirtiendo. discurso, y ha mantenido el discurso. No solo que lo ha mantenido, es que el discurso de hace 6 años fue el que fue a dar en Davos la semana pasada. O sea, el tipo no ha Sí. inventado la rueda. El tipo dijo, la línea de Argentina es esta, la solución para cambiar es esta, y aquí nos vamos a centrar. Y el tipo lo que ha hecho es echar un cuento ganador, y con ese cuento logró ser diputado, y con ese cuento logró ser presidente. Claro, por supuesto que tuvo obstáculos. El gobierno lo dejaron endeudado. Esta rata de Massa, Fernández y la bruja Cristina dejaron la Argentina en un desastre. Ahora todo el mundo quiere acusar a Milei de que tiene una inflación de 25% mensual, cuando la inflación era de más del 1% diario, que era el equivalente a algo así como al 3,000 y pico por ciento anual. O sea, el tipo estaba tratando de hacer un trabajo, pero con un argumento ganador. ¿Y cuál es el argumento ganador? Respeto a la propiedad, darle garrote a la delincuencia, establecer un Estado de Derecho y desmontar el Estado omnipresente, desmontar el Estado fiscalizador, el Estado que te llena de impuestos, el Estado que es una torpeza y el Estado que solamente permite los negocios de los compinches. Eso es un discurso ganador. Ahora vamos al tema venezolano. Sí, pero Venezuela. un momentico, fíjese, Sí, como no, le escucho. esos tres ejemplos, Gocho, que pusiste, que hiciste una excelente exposición, le preocupa mucho a los gobiernos izquierdosos, comunistas, que están en América Latina y que ellos pensaban que iban a avanzar y a agarrarse toda América Latina. Esta gente se rebeló y los tiene preocupados porque ellos piensan que esto puede expandirse por toda la pradera y les puede torpedear los gobiernos que tienen controlado. Pero yo creo que lo que más les preocupa a estos comunistas no es solo que esos países se soltaron las amarras del comunismo y marchan enrumbados hacia la libertad, hacia la democracia. Lo que más les preocupa es lo que está sucediendo en Norteamérica, donde el catire Trump ha avanzado a pasos agigantados y ya sus competidores dentro de los republicanos se dieron cuenta que no pueden con este señor, que este señor viene con todo, y ya por lo menos DeSantis dijo que lo iba a apoyar, que él renunciaba a la candidatura y que lo iba a apoyar, y pareciera que Trump va a poner orden no solo en los Estados Unidos de América, sino que va a poner orden en Latinoamérica para que en el mundo los comunistas vean cómo se gobierna. Y fíjate que algo parecido empezó a suceder en Europa cuando en Holanda se amarran los pantalones y ganó un hombre de derecha y también dijo que iba a poner orden. En Alemania está pasando lo mismo. Están luchando contra la invasión que viene de África, la invasión islámica. Entonces, ¿tú no piensas que el triunfo de Trump va a terminar de torpedear a todos estos países comunistas, especialmente a los latinoamericanos? Bueno, fíjate, a ver, vamos a tocarlo desde dos ópticas. La primera, ¿cuál es el problema del planeta en este momento? Tenemos 4 grupos en pugna por tratar de controlar la vida, la mente y la plata de los habitantes de este planeta. Por un lado tienes a los comunistas, bandidos, narcotraficantes, ¿ok? Donde están metidos en el saco las ratas rusas, los chinos, los cubanos castristas, los sarnosos chavistas venezolanos, los sandinistas nicaragüenses y otro poco de comunistas que están regados por allí, incluyendo a los comunistas en España, que le tienen la vida de cuadritos a esas poblaciones. Pero estamos hablando de que ahí en ese lote hay casi, no sé, 1.800 millones de personas, ¿ok? El segundo lote, donde está en otro lote de bandidos, es donde están metidos los
las ratas chiitas iraníes, que son los que están financiando afectar el comercio mundial con los ataques de los hutis a los barcos en el Mar Rojo, pero además que estos tipos pretenden exportar su desgracia, porque la revolución teocrática iraní no es sino la desgracia del pueblo iraní, pero pretenden imponérsela a un poco de gente, inclusive trayéndonosla para acá. Y después el tercer lote que tenemos de bandidos es la impunidad que permite el narcotráfico a nivel global, que no tiene religión, sexo, raza ni nada, sino negocio, plata, y que se destruyan las civilizaciones. Y eso no es política, sino pura plata. Y el cuarto grupo es la gente decente, que son en su gran mayoría, ¿ok? Y ahí están metidos los ciudadanos de una cantidad de naciones libres en África, en Asia, en el continente americano y en Europa, que dicen: no vamos a dejar que nos destruyan nuestro estilo de vida. Y para eso se está luchando contra la impunidad. Ahora, ¿qué pasa? Que ese lote de ciudadanos del planeta necesitan una representación. Y esa representación generalmente la cubría un cargo que se llamaba el líder del mundo libre, que era el presidente de los Estados Unidos, como concepto. Lo que pasa es que desde que llegó el pintado de Chicago y este viejo sinvergüenza, lamentablemente los Estados Unidos perdieron ese respeto, porque están siendo dirigidos por unos sinvergüenzas, por un viejo corrupto, chico. Un tipo que agarra y le recibe plata a los chinos, le recibe plata a los rumanos, le recibe plata a los ucranianos, le recibe plata a la esposa del alcalde de Moscú. Pero ¿con qué liderazgo y con qué moral este sujeto va a actuar? Pero como la nación del norte es mucho más importante que 40 imbéciles que están en la Casa Blanca, sino que ese país es mucho más grande que eso, por eso es que tú ves que en América lo que han hecho es perder espacio los comunistas. El último territorio que ganaron fue con la rata de Lula, pero Lula gana por una estupidez de Bolsonaro que permite que el sistema electoral siga siendo Smartmatic. Y con el Smartmatic, él ganó con el Smartmatic, pero ahora con el Smartmatic se lo clavaron para que sea toche. ¿Por qué? Sí. Porque resulta que con la sopa que él llegó, con la misma sopa se lo emburraron. Pero ese fue el último triunfo de los bandidos, Lula y Petro. Petro también gana con la trampa venezolana, porque hay que recordar que la tabulación la hizo Indra de España. ¿Pero con quién trabaja Indra? Con el software de los arnosos de aquí. Después de eso, fíjese que en Argentina intentaron robar el resultado de Indra. En la primaria se lo robaron. Lo que pasa es que en la segunda vuelta, la gente de Macri, la gente de Milei, la gente de la señora Bullrich se pusieron los pantalones largos y dijeron: y vamos a perder la república porque no somos capaces de enfrentarnos a estos malandros porque tienen las maquinitas infernales. Y los tipos se le pararon y lograron parar el robo en la Argentina. Pero fíjese que este mismo año pasado se robaron el resultado en España. Ahora, ¿quiénes fueron los grandes cabrones que permitieron eso? El PP de Feijóo y la estupidez y la timidez de Vox, porque ellos tenían como haber revisado las actas manuales y contar y hacer la tabulación manual, y se dejaron clavar con las cifras de Indra y ahora chupen, y están perdiendo el reino de España por pajudo, por timoratos, por blanditos. Después de ver eso, entonces vemos que en los Estados Unidos la gente de los republicanos están dando la pelea. Fíjese que esta semana apareció un experto delante de un juez y le demostró cómo se roban las elecciones, las ratas de Dominion, ergo Smartmatic. Y en la cara del juez les cambió el resultado. Y la juez se quedó con la quijada y le cayó al piso. Pero es que no solo eso, sino que es que también en Arizona están demostrando el fraude, en Pensilvania están demostrando el fraude, y en una cantidad de sitios están demostrando el fraude, porque en Estados Unidos la elección no hay un CNE, hay 50 CNE. Es decir, la autoridad electoral es el gobernador de cada estado. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes decir: corrijo aquí, pero me quedan 20 estados más metidos en el pastel.
Entonces ellos están haciendo eso, pero lo interesante es que a esta hora, ¿ok? En los resultados de las votaciones en New Hampshire, todo pinta que de los 22 delegados, el catire Trump va a meter 52% y a esta hora lleva más de 11 delegados. La señora Haley, por más de que la elección en New Hampshire es abierta y permitieron que los demócratas votaran en la elección, y solamente va llegando al 6%. Así que el catire, como dice la canción, trompa al que quiera, trompa a todo el mundo. Pero el catire me imagino también que va a ser un esfuerzo para eliminar ese trabajo que se hace con esas máquinas totalmente. Bueno, pero es que el esfuerzo no lo toca a él, el esfuerzo le toca a los legisladores republicanos en cada estado, porque el problema es que cada gobernación contrata el sistema electoral que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Que estos bandidos venezolanos están robando elecciones en Estados Unidos del 2006, no vayas a creer que fue ayer, ¿entiendes? Exactamente. Es decir, el último republicano que ganó en los estados, en California, fue Schwarzenegger. De ahí para adelante, desde que contrataron las maquinitas de estos bandidos, han ganado corrido los demócratas en California y no hay para nadie. Ay, Imagínate. sí, Bueno, pues, ahora fíjese una Dios. cosa, paisano. Mira. Después de ver este panorama, tanto en América Latina, en Europa, en el Medio Oriente y en Estados Unidos, el pasado lunes 22, aquí en Venezuela, se dieron 3 cadenas. Una cadena la dio Maduro, otra la dio Vladimir Padrino López y la otra la dio Diosdado Cabello. ¿Qué piensas tú que es el mensaje que están tratando de mandar con esas cadenas cuando vemos un rebulicio? También porque entonces crean una conspiración, según ellos, que no existe, donde hacen un arroz con mango y meten gente que ni se trata, que ni se conoce, que no están en el mismo lugar, que nunca se han entendido, porque ideológicamente muchos son diferentes, otros a lo mejor están camuflados. Entonces tiran estas cadenas y de repente el fiscal general sale imputando, acusando a varios individuos de un supuesto magnicidio y de una conspiración para tumbar el gobierno. ¿Tú crees que todo esto es una estrategia para confundir a la opinión pública, para tapar y no realizar las elecciones en este año 2024, que ya tengo información que las elecciones van en el 2025? Este año, con toda esta granada de humo que están tirando y confundiendo a la gente, no se van a hacer elecciones porque tienen miedo a medirse, porque a pesar de que ha cometido errores María Corina Machado, y su discurso no ha sido claro y se le ha acercado gente indeseable, pero está en la situación que, bueno, acepto este apoyo y a mucha gente no le gusta. Pero parece ser que el régimen no puede parar esto y no quiere las elecciones. ¿Tú no crees que a lo mejor es el preludio de estas cadenas para ellos darle una patada a la lámpara? Y aquí tenemos que embraguetarnos todos, los que estamos adentro y los que están afuera. Bueno, yo sinceramente creo que no hay ninguna razón para que estos ladrones, bandidos, tramposos suspendan la elección. Sobre todo porque ellos acaban de hacer un evento electoral donde montaron el cuento del Esequibo y publicaron el martes. No te vayas a la declaración del domingo, vaya hacia la del martes. En la declaración del martes, Elvis el Pavoso dijo que habían participado 10,5 millones de electores. Y con esa cara de tabla, después de ver los centros de votación vacíos, y el tipo no se le movió ni una ceja. Pero lo peor es que el cuerpo político que se opone no dijo un coño. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí es verdad. Si los tipos ya te metieron 10,5 millones por el buche y nadie dijo nada,
con ese sistema electoral y la señora no ha aprendido un peo, explícame cuáles son las razones para suspender la elección cuando ellos ya aprobaron que tienen 10 millones y medio de electores. ¿Y cuánto en un conteo contra ella, cuánto van a perder? Póngale que pierdan 1 millón de votos, les quedan 9 millones y medio. Y póngale que la señora crezca 1 millón o 2 millones más. Ella llega de 2.300.000 a 4 y estos Sarnoso bajan de 10 y medio a 8. No siguen ganando. Entonces, ¿cuál es la razón para suspender? Punto 1. Punto 2. El mejor momento... La trampa ya la tienen montada, según tú. Por eso te decía yo la importancia. No la tienen montada, ya la aprobaron. Ya la aprobaron. Ya presentaron los resultados y el planeta entero se cayó la jeta. Nadie dijo nada. ¿Entiendes? Pero voy más allá. Explícame unos tipos que son copartícipes del fraude con los demócratas cuando se robaron al Catire. ¿Cuál es la razón para que los tipos este año hay la posibilidad de que el Catire gane en los Estados Unidos y venga por ellos? ¿Tú crees que estos tipos van a ser capaces de correr la arruga después de que el Catire sea presidente electo? Ni pendejos que fueran. 1, yo creo que ellos van a hacer la elección este año. 2, yo creo que la van a adelantar. Y 3, con la señora que ya aceptó ir a la corte de estos malandros, aceptó el CNN Elvis, aceptó la Contraloría de estos malandros y aceptó a la bruja esa que pusieron en la corte. ¿Cuál es la razón para que los tipos aplacen? A ellos no les importa, ¿entiendes? Es más, con la gente nuestra que vaya a votar van a hacer el bulto y lo que van a decir es, mire, las elecciones estuvo participadas y sí, la gente de la oposición fue y se les permitió contarse, pero aquí está el resultado, ¿entiendes? Además que acuérdate que estos tipos son una mente. Claro, fíjate una cosa, después que den el resultado, nadie va a decir nada, porque todos los políticos, o la gran mayoría, se vendió. Por eso te nombraba el caso de Prosperi, empezando, porque todos van a trabajar en función del régimen. Entonces, ¿la solución qué sería? El no votar. No, esa no es la solución. Yo creo que la solución no es no votar. Yo creo que presión. La solución... No, yo lo he dicho y lo repito. La solución es que la señora se tiene que ir de aquí a prender un peo afuera, porque aquí no tiene nada que hacer. Fíjate que hoy fue a dar un discurso del 23 de enero y lo primero que hizo el régimen fue ir a ponerle preso a 2 de sus jefes de campaña. Entonces explícame cómo coño tú peleas una pelea cuando te tapan un ojo, te amarran un pie y te amarran los brazos en la parte de atrás y entonces solamente estás actuando con los codos y haciendo señas con la boca. ¿Entiendes? Así no puedes. Entonces, ¿de qué sirve pelear en minusvalía con un juego perdido? Bueno, si lo que te toca es demostrar desde afuera que no se puede contar, prende el peo afuera. Es más, ¿se acuerda cuando fue la elección de Toledo contra Fujimori? Y que Fujimori pretendió robarse la vaina y el Cholo Toledo prendió un peo y se fue. Y entonces les tocó aceptar. Bueno, pero es la crisis la que hizo ceder, ¿me entiendes? Pero hoy el juego, como lo está planteando la señora, los tipos están sobrados, están muertos de la risa. Entonces, ¿por qué van a cambiar si los tipos tienen el sartén por el mango? Tienen la mesa de negociación de Noruega, tienen la Cruz Roja jugando para ellos, tienen la ONU jugando para ellos, tienen la Comunidad Europea jugando para ellos, tienen los militares aquí en Venezuela jugando para ellos, tienen el RED, el RAP, tienen la plata. Sí, pero fíjate además, una cosa. Y además tienen el apoyo del gobierno, tienen el apoyo de la Casa Blanca. Yo no estoy hablando del Comando Sur ni el Pentágono. La Casa Blanca está negociando con ellos. Fíjate que hoy aparece una foto del Sarnoso de Saben Margarita empantuflado paseando con su hijo comprando ese plaste mierda. ¿Entiendes? Así es. Entonces, con los tipos con toda esa soberbia de poder, ¿cuál es la razón para suspender la elección?
¿entiendes? Ellos lo que van a tratar de entretener a la gente en pendejada, pero ellos tienen su juego cuadrado porque ya lo probaron en caliente con el cuento del Esequibo y nadie dijo ni ñe. Ok, si María Corina sale del país y prende ese peo, como dices tú, y denuncia lo que está pasando, ¿ante quién lo va a hacer? Porque fíjate, la Casa Blanca ahorita la dirige Biden y Biden está cuadrado porque él quiere también hacer la trampa con la maquinita. Entonces, ya por ese lado no lo van a escuchar, no la van a escuchar. Si bien hay separación de poderes, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿antes qué organismo tendría que actuar María Corina Machado para que sea escuchada y para que se demuestre, pues, lo que realmente está pasando acá y por qué ella no puede presentarse a una elección, porque la elección ya la tienen ganada esta gente? A ver, yo no tengo la bola de cristal ante quién lo tiene que hacer, pero yo lo que sé es que tiene que ir a aprender un peo. Uno, dos, el otro problema que tenemos los venezolanos es que en aras de repartirnos el botín, nadie quiere invitar a nadie de afuera a participar. Mientras que los chavistas sí le entregan el botín de Venezuela a todos y lo negocian como le da la gana, entonces los supuestos opositores quieren es que todo sea endógeno, es decir, puros arpistas, se quieren comer todo, ¿entiendes? O sea, no quieren dejar ni siquiera las burusas. Usted tiene que plantearse claramente qué es lo que tiene usted para ofrecer como líder de un país con una gran cantidad de recursos naturales. Usted tiene que plantearse con el potencial industrial que tiene Venezuela, usted tiene que plantearse una agenda fiscal, usted tiene que plantearse cuál es el Estado de Derecho que usted va a ofrecer cuando usted sea presidente. Y con esa vaina irse a buscar quiénes son las empresas que pueden venir a invertir en Venezuela. Fíjate que los chavistas llegaron muy claros, negociaron con Chevron y Chevron le está haciendo la cama. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Si la señora se va y negocia con Shell en Holanda, o si la señora en Holanda cambió el gobierno. Una cosa es que tengan a la reina esa máxima, la Argentina, que es una globalista, pero el señor Wilders es otra vaina, ¿entiendes? Claro. Entonces usted puede ir a hablar con Wilders y con la Shell, que puede invertir en Venezuela y decir, mira, ¿qué necesitas tú? Vamos a replantear esta vaina. Pero tienes que plantear un negocio, otra gente. Por ejemplo, ok, no tienes nada con la Casa Blanca, pero Venezuela le compraba armas a los ingleses, los patrulleros venezolanos fueron comprados a los ingleses, a Bospre y Tornikov. Bueno, vale, Venezuela hoy no tiene barcos. Usted tiene que ir y plantearse y ir a hablar, no sé si con el mismo Boris Johnson o con el señor Sunak o con David Cameron y decirle, mira, tienes 500 millones, ¿cuánto es? 500 millones de dólares en oro mío ahí depositado. Bueno, yo necesito barcos, vale, pónmelos allá, véndeme los barcos, véndeme aviones, véndeme el reequipamiento de la policía, véndeme armas, véndeme uniformes. Coño, tienes que ir a hacer negocio para prender un peo. Mira, te voy a hacer la otra. Pero para hacer esos negocios tendría que estar en el poder, o sea, esos son unos negocios que ella estaría ofreciéndolos antes. No, y te voy a decir por qué no. Mira, ¿tú sabes quién era el ayatolá Ruhollah Khomeini? El que tumbó el Shah de Persia. Ajá, ¿desde dónde lo tumbó? Desde París. No, desde París. Primero se salió de Irán y se fue para Irak, ¿ok? Y en Irak duró un tiempo, mientras rosqueaba, ¿ok? Y después de ahí se va y se instala en París. Y la gente que cree que el carajo estaba rezando en el sótano de una mezquita, toche. El carajo estaba negociando con los franceses. ¿Y qué pasó? El tipo, con el apoyo de los franceses, tumbó a los gringos y los gringos no se arrecharon. ¿Quién ha hecho los grandes negocios en Irán desde la revolución teocrática de 1979? Los franceses. Créame que cuando usted tiene algo que ofrecer y usted lo ofrece con convicción,
alguien lo va a escuchar. Entonces el problema no es tener el poder, el problema es tener la visión clara de cuál es el país que tú sueñas y cuáles son los negocios que tú puedes hacer y cuáles son y qué es lo que tú vas a ofrecer a aquellos que van a Sí, pero cuando yo digo el poder, es porque ella en este caso le estaría ofreciendo a ellos esos negocios para cuando esté en el poder, porque así lo hizo el Ayatollah Khomeini. Claro, pero el tipo negoció cuando no tenía un toche y después cuando llegó cumplió, pero fue y prendió el pedo afuera, ¿me entiendes? Pero créeme que quedándose en Caracas y dando discursitos en la Plaza Altamira, tú no vas a conseguir un coño, sobre todo cuando el discurso no ha cambiado en nada de Mira, la oferta de hoy es la misma oferta de Arias Cárdenas, es la misma oferta de Rosales, es la misma oferta de Capriles, es la misma oferta del Bolsa de Leopoldo, es la misma oferta de Guaidó, una oferta de pura esperanza, de pura fortaleza, de pura vaina, de pura moral. No, mano, los países viven de negocios, de acuerdos y de sus intereses. Y si tú no ofreces nada que valga la pena, nadie te para bolas. Es más, yo te doy y tú me ayudas. No, yo te doy, hacemos negocio los dos. Tú me generas empleo, tú inviertes, ganas mucha plata y me pagas impuestos. Así es que funcionan los países. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, un país, no joda, como Níger, ¿ok? En el medio de África, en ese pedazo de verga, en el medio de la nada. ¿Y qué pasa? Bueno, que hay grupos en pugna. ¿Por qué? Porque en Níger están las minas de uranio, donde sacan uranio los franceses y los rusos fueron a competir. Entonces siempre hay algo que negociar, siempre hay algo que ofrecer. Entonces el problema es que en Venezuela, el problema es que a nosotros se nos hace fácil creer que lo que hizo Carlos Andrés en 1976 es un gran ejemplo a seguir. Toda la inversión que hicieron los americanos con la visión de Gómez. Juan Vicente Gómez dio un Estado de Derecho y un ejército para cumplir los contratos y que se respetaran las inversiones de los extranjeros. Los extranjeros vinieron a Venezuela a invertir, a pagar impuestos y a generar empleos. Y esa riqueza es lo que transformó a Venezuela. ¿Ok? Y los americanos y 36 empresas distintas estaban compitiendo por el negocio petrolero en Venezuela para 1976. Y Carlos Andrés vino siguiendo los lineamientos de los calderistas que ya venían de estatizar la industria del gas y estatizó la industria petrolera. Corrimos a 36 grandes inversionistas, le dimos una patada por el culo para quedarnos nosotros con todo el botín. ¿Y qué pasó? Bueno, cómete el petróleo, ¿entiendes? Petróleo es lo que hay aquí abajo, no joda, por 100 años, pero si no hay quien venga a invertir, te lo podrás tragar. Entonces el problema venezolano es que tenemos una parranda de linces que cree que son más vivos que tío conejo y cree que se van a coger todo el botín. Mira, mano, si tú no repartes juego, no vas para nada. Menos cuando tú no tienes la tecnología, no tienes el talento, no tienes la banca, no tienes los mercados, no tienes la capacidad de inversión. Porque olvídese, todo ese grupo etario venezolano petrolero, hermano, son 25 años de destrucción. Todos esos tipos que sabían de petróleo se han muerto o ya están viejos, ya están abuelitos. ¿Entiendes? Aquí para poder sacar petróleo, tú tienes que hacer un negocio con los que necesitan sacar petróleo y que ellos traigan a los que tengan que traer y contraten a los que tengan que contratar. Y si dentro de esos hay venezolanos que califican y que pasan la prueba del ácido de esas compañías, machete. Pero si los importan, que los importen. A nosotros lo que nos importa es que esa gente produzca riqueza, produzca petróleo, además genere empleo y que haya una gran oferta de energía para que el campo venezolano es donde se puedan generar los 10 millones de empleos que necesitamos, porque necesitamos producir comida.
Entonces, Okay. el problema venezolano es que hay una hipocresía enorme porque creen Eso es cierto. que hablar de reflotar la industria petrolera, que en su mejor momento tenía 20.000 personas, cuando Venezuela necesita 11 millones de empleos. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Que hayan 20.000 empleos en la industria petrolera o que vengan los que saben sacar petróleo a producir mucha plata y que haya mucho gasoil, mucha gasolina para que todos los agricultores que necesitan sembrar maíz, soya, sorgo, criar vacas, criar búfalos, criar caballos, criar pollinos, ovejos y chivos, esos puedan generar y pagar los empleos que necesita el país? Ahora fíjate una cosa. Fíjate una cosa, por lo que tú me estás diciendo, las cosas han cambiado. Esta gente que está del régimen, que está en el poder, no tiene experticia sobre las empresas básicas y sobre la industria petrolera. ¿Tú no piensas que en su momento hay que privatizar todas esas empresas? Ojo, ni ellos ni los opositores. En Venezuela no hay gerencia preparada para manejar esa cantidad de industria. Entonces lo más conveniente, más cuando tú dices que del lado opositor tampoco hay experticia, no hay la gente preparada, ¿tú no crees que lo más conveniente cuando llegue el momento es privatizar esas empresas? Porque traería inversión, generaría empleo, y hasta regalías podría comprar el gobierno, podría cobrar. Sí, pero lo más importante no es privatizar y ofrecerle extranjeros. Lo más importante es cambiar la legislación y cambiar la condición del manejo de la tierra y el subsuelo. Porque el día que cada ciudadano sea verdaderamente propietario, entonces ahí es donde usted verdaderamente va a empoderar a los venezolanos. ¿Qué pasa, don Iván? Los venezolanos, de acuerdo a las cifras los cuentos que echan los banqueros, los que saben, no los tenedores de máquinas de bonos, no, los que tienen los terminales para pasar tarjetas en Venezuela, esos no son banqueros. Pero los banqueros que saben dicen que los venezolanos tienen colocados en la banca internacional cerca de 800.000 millones de dólares, de los cuales hay como 650.000 millones de lo que se robaron los chavistas. Pero el otro grueso del dinero es dinero de venezolanos que lo produjeron antes de los chavistas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú cambias la legislación y tú haces un mercado abierto lo suficientemente robusto y pones un Estado que respete los contratos y respete la propiedad, si solo los dineros de los venezolanos que están afuera fueran invertidos en Venezuela, ahí está toda la plata. Tú no necesitas a ningún chino, a ningún griego y a ningún francés que venga a invertir aquí. Pero si tú cambias la legislación para que los venezolanos podamos invertir en nuestro país, con los ahorros de los venezolanos echamos esta vaina para adelante. Y esa es parte de la oferta. Retornan esos capitales. Claro. Sí. Porque es que, porque es que tienen un discurso hipócrita. Cuando tú hablas de privatizar, todo el mundo debe ser del pueblo. Eso no lo podemos privatizar, y lo dicen de ambos lados. Tienen miedo que la gente pueda invertir, los mismos venezolanos, que puedan desarrollarse como empresa privada y que ese dinero retorne acá. Ese es el miedo que hay, porque les conviene seguir manejando las empresas del Estado para poder seguir haciendo los negocios que han hecho y seguirse robando el dinero, que es de todos los venezolanos. Además, hay otro concepto que es una falacia. O sea, a nosotros nos han metido un cuento de que las industrias básicas de Guayana. Mira, mano, lo único que es básico es tener luz y agua. ¿Ok? El hierro, el aluminio, el ferrosilicio, olvídate toda esa verga. Eso es negocio de privados. ¿Ok? Eso es negocio de privado. Ese cuento que las industrias básicas, todas las industrias básicas, vaya a ver qué le dan por ese chatarrero vuelto nada. Ahí lo único que vale son los yacimientos. Entonces, bueno, haz un negocio.
¿entiendes? Pero tienes que sentar, pero ¿a quién tú vas a poner a negociar? A los sindicalistas que dejaron que se perdiera Ferrominero Orinoco, a los que se dejaron que se perdiera Sidor, después de que los argentinos estaban produciendo acero por coñazo en Guayana. Entonces esos sindicalistas, los grandes genios sindicalistas de Guayana, pasaron a que se confiscara a esa empresa para agarrarla a ellos. ¿Y hoy qué coños hacen? Hoy no producen, pero ni alambre. No producen nada y los sindicalistas le dieron la espalda a los trabajadores y los trabajadores están pidiendo que les aumenten el sueldo o el salario. Ajá, y los sindicalistas están pelando bolas también, porque y todos aplaudieron para que se expropiara la empresa. Todos aplaudieron. Entonces vuelvo al punto. Entonces en Venezuela, ni en el lado del gobierno, ni en la oposición hay gente calificada para esa vaina. ¿Tú sabes quién es el que está calificado? El que tenga las bolas y los reales para asumir una posición de riesgo e invertir. Esos son los que saben. ¿Entiendes? Cuando el que invierte es el Estado y no hay a quien reclamarle, no hay nadie que sepa. Solamente usted monta un kiosco de empanadas y si sus empanadas no están bien alineadas o están muy saladas, la gente no se las come y a usted le toca comerse sus empanadas por toche. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo es así. En el mundo, ¿quién es el que sabe sacar petróleo? El que tiene la capacidad de invertir. Entonces, no, pero es que vamos a meter los reales de PDVSA. Ah, sí, qué de pinga es decidir con los reales de otro. En cambio, cuando tú tienes que rendir, la otra pregunta es, las acciones de PDVSA, ¿quién las tiene? ¿Entiendes? Esa es la gran falacia. Usted al día de hoy no sabe si las acciones de PDVSA las tiene el Fondo de Inversiones de Venezuela, si las tiene el Banco Central, si las tiene el Ministerio de Hacienda. Eso es una entelequia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa farsa? Entonces, ese es mi reclamo. Es que nos tienen que decir verdades para generar una emoción suficiente. ¿Qué fue lo que dijo el señor Milei? Vamos a desestatizar el país. Vamos a permitir que el que quiere importar, importe. Pero se acabaron los privilegios de los amiguitos del gobierno. El que tiene plata trae lo que quiera para Argentina. Y el que no, jódase. Bueno, eso es. Así es. ¿Entiendes? Ese es el argumento. Y sobre eso, entonces el liderazgo opositor, sea Alacrán, o sean las vírgenes, o sea el que sea, no están hablando claro. Entonces, ante esa oferta, ¿cuáles son las razones para los chavistas suspender la elección si tienen el juego ganado? Cuando el único argumento ganador es yo soy capaz de regalar y repartir limosna y estos bichos no saben repartir limosna. ¿Por quién vota la gente? Así es. Y yo pienso lo siguiente, que cuando los opositores, sean alacranes o no lo sean, no hablan claro, es porque van a hacer lo mismo que hacían en el pasado o lo que hacen los chavistas ahorita. Y el que siempre sale perdiendo es el pueblo. Es el ciudadano. El problema es que aquí el juego está hecho para que pierda el ciudadano. Entonces nuestra realidad es que para poder cambiar este país con esos potenciales, tenemos que quitarnos el velo de que somos un país rico y empezar por lo básico. ¿Qué eres tú? Un pelador de bola. Muy bien. ¿Qué sabes hacer? Yo te voy a ser sincero, ¿qué sé hacer yo? Yo sé hacer caso. ¿Entiendes? En eso yo sí soy una especie. Yo hago caso. En Venezuela todo el mundo se cree cacique de 14 plumas. ¿Ok? Aquí lo que necesitamos es un coñazo de indios de una sola pluma. ¿Cómo echó para adelante Japón? Porque hacían caso, tenían disciplina, porque asumieron los retos y además cumplieron una máxima de Harry el Sucio en la película The Enforcer, que decía, man has to know his limitations. Para que suceda todo eso, el hombre tiene que saber sus límites. Claro, para que suceda eso, entonces tiene que venir una persona que habla claro y con mano dura.
y que se haga respetar a todo el mundo. Porque si se viene con un discurso blandengue, olvídate que no va a pasar nada. Bueno, Gocho, se nos acabó el tiempo. Yo quiero darte las gracias por tu participación y quiero que seamos muy claros con la audiencia que te sigue a través de mi programa y que siempre reclama que tú estés acá. Yo tengo que solucionar algunos problemas de índole personal y vamos a estar alejados un tiempo, pero quiero que después que yo solucione todos esos problemas, bueno, seguir contando con tu participación aquí en Plomo Parejo.